Bienvenidos, queridos hermanos de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, a este Viernes Santo del año 2025. Paso a compartir con ustedes lo referente a este importante día sacrificial que desde anoche se hizo la reserva del Santísimo y no está en los sagrarios, que están vacíos. Entonces es un día donde no se celebra misa en ninguna parte del mundo, acompañando a Jesucristo en su dolor, camino al Calvario en este día, y porque ya ha sido condenado. Lo acompañamos con la adoración de la Santa Cruz. Ayer, en la última cena, Jesús dice algo sumamente importante, profético, y es en relación a la cuarta copa que no consumió. La cuarta copa de las copas con las que se hace brindis, con las frases de Éxodo 6, del versículo 6 al 7, que son extraordinarias, proféticas, estas acciones, estas promesas, estos verbos, estas acciones concretas, en que en la tercera copa de redención, importante, redención, o sea, Él deja establecido que nos salva con brazo extendido, nos redime con brazo extendido, y eso lo dijo anoche, porque hoy, con brazo extendido, se ofrece como cordero para salvarnos. Extraordinario. Pero esa cuarta copa de la conclusión no la consumió nuestro amado Jesús porque salió antes camino al Getsemaní cantando los salmos Jalel, que son solo 6, el gran Jalel y el pequeño Jalel. El pequeño Jalel se cantan en la primera parte y en la segunda parte se canta el gran Jalel. Los salmos son del 113 al 118, que yo los invito a que los canten, que los lean, porque son extraordinarios. En la cuarta copa, él dice algo extraordinario en Mateo 26, 29. No volveré a beber del fruto de la vid hasta que la beba con ustedes en la casa de mi Padre. Esto es extraordinario porque él deja establecido que es la conclusión de la última cena no está realizada aún. Y esto lo tenemos que leer con los ojos en Hebreos 9. No ha concluido el pacto de la nueva alianza. Él deja sin la conclusión para dejarnos especificado que Él la va a concluir, porque el sacrificio, el cordero sacrificado, la sangre derramada en la tapa del arca de la alianza, después de concluir las 7 vueltas, se concluía la sangre del cordero, quedaba derramada, y recién ahí el sumo y eterno sacerdote, el Cohen Gadol, del pacto de la antigua alianza, que trabajaba con sangre animal, pues, salía, recién de ahí salía del lugar santísimo, y se dirigía a la asamblea que estaba afuera, en las afueras de la carpa del encuentro. Entonces, esa salida, ese regreso al pueblo redimido en la fiesta en el día de Yom Kippur, que hay que recordar que toda la misa está centrada en Yom Kippur, día 10 de Tishri, Apocalipsis 10, porque es sacrificial el libro de la sangre del Cordero. El Apocalipsis es un libro sacrificial donde
la adoración, que es la que pide el Eterno, porque toda la misa está ofrecida al Padre nuestro. Está centrada desde el pacto de la nueva alianza del año 33 en la sangre del Cordero, un solo sacrificio y para siempre. Esto es sumamente importante y lo destaco porque hoy en la cruz a Jesús se le alcanza en una vara de hisopo una esponja con vino de desecho y lamentablemente se le creyó una versión que dio un presbiteriano, un hermano, en que dijo que la misa, o sea, la Eucaristía instituida en la última cena, Jesús la concluyó con este vino añejo, que era de desecho, que se lo daban a la soldadesca, porque recordemos que, bueno, uno de lo principal es el vino en la cena de Pesaj. Entonces, el pueblo de Israel es gran productor de vinos y de vinos que los hacen especialmente con todas las técnicas de purificación para la celebración de Pesaj, kosher. Entonces, él llegó y dijo que era la cuarta copa, pero él era un recién llegado a la iglesia, se había convertido. Lo triste y lo lamentable es que la gran mayoría de católicos y de toda índole, de todo nivel de católicos, en cuanto a que gente con muchos estudios, se la creyó, pues, lo que dijo, lo encontraron fantástico, que este señor que ha escrito muchos libros, dijera que ahí había concluido la cena, la última cena, la institución de la Eucaristía con la cuarta copa, como no sabían ellos que la cuarta copa no la había consumido Jesús, porque había dicho esto, y eso está en los evangelios. Entonces, yo lamento que este error, como muchos que he descubierto, se siga repitiendo y creyendo. Esto es de lo más importante porque eso eh, es una herejía, y no cualquier herejía, en mayúscula, porque la misa es eterna, por eso en todos mis dibujos pongo el título Misa Eterna. Misa es el sacrificio redentor de Jesucristo para la salvación universal, centrada en el santo nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Maranatá, el que es, el que vino, el que viene. Y es tan sintética la salvación que es solamente por la sangre de Cristo, y tenemos que revisar solamente Apocalipsis 1:3, la primera bendición, que es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, en que dice: bienaventurado el que lea o escucha esta profecía que está pronta a cumplirse, porque es precisamente este es el tiempo. Por eso es que eh, se deja instituido este libro último conectado con el primero, Génesis, porque son precisamente todo el plan salvífico de Dios, alfa y omega. Entonces, en este libro, amén, del Apocalipsis, están las pautas para entender y comprender la salvación universal Maranatá. Somos realmente unos privilegiados entender esto. No hay salvación sin la sangre, y de la sangre del Cordero Redentor que murió en la cruz, y su sangre la sigue ofreciendo de manera perpetua, pero Él va a salir a sonar la final trompeta exactamente para llamar y rescatar a la novia del Cordero. Y eso va a poner fin al pacto de la nueva alianza. Pero el sacrificio del Cordero Divino va a quedar todavía ahí, porque nunca van a salir los implementos sagrados del templo que guardó en la gruta de Jeremías el profeta Jeremías. Nunca van a salir, porque eso se lo dijo uno de los ángeles a Ron White. Entonces, quiero dejar destacado esto, lo más importante. ¿Por qué? Porque él la va a beber con nosotros, como nosotros, la iglesia, seremos
la esposa del Rey de Reyes, primero Dios, por gracia y misericordia, porque no hay mérito en nosotros que somos pecadores, que nos esforzamos día a día en no hacerlo, y que por gracia del Espíritu Santo es que nosotros nos podemos mantener como adoradores, porque la novia es adoradora y pronunciamos los 1000 Maranatá como un autoexorcismo necesario en estos tiempos donde hay tanta apostasía y tanto pecado. Entonces, mucho más que antes, por cierto. Entonces cada vez va aumentando porque el anticristo está vivito y está operando y está moviendo y está muy metido en el conflicto del Medio Oriente, porque él es el que va a dar la solución. Se va a firmar el pacto de paz y seguridad y va a ofrecer cancelación de la deuda externa y todo lo que ya les he contado. Entonces, toda la tecnología para la marca de la bestia, que obviamente no la van a llamar así, la van a llamar seguramente un número de identificación para beneficios universales, que eso es una de las cosas que va a pinchar toda la gente, porque ¿quién no quiere estar conectado y más encima gratis con todo el internet, eh, Netflix y todo gratis, transporte, salud, vivienda, alimentación, etcétera, etcétera? Todos en colas van a hacer para ir a colocarse ese beneficio porque se los va a mostrar de manera tan extraordinariamente atractivo el ofrecimiento, donde ya no van a haber más guerra, fin a la violencia, etcétera, etcétera, que todos van a acceder a este engaño. Entonces, yo quiero decirles que el, las bodas, el banquete de bodas, que es la cuarta bendición, está especificado que los invitados son todos los salvos, los miles de salvos con palmas de las manos que aparecen en Apocalipsis 7, 9, 14. ¿Y por qué son salvos? Porque se negaron a colocarse la marca de la bestia y porque fueron alertados por los dos testigos y los 144.000 elegidos, sellados en la frente con el santo nombre de Dios Padre y Dios Hijo. Yeshua, de Dios Hijo, y Yod-Heh-Vod-Heh, el santo nombre del Eterno, que suman 26 la gematría de Dios Padre y 53 la de Dios Hijo, ambos en reducción son un 8, porque el Salmo 8 exalta el santo nombre, la importancia del nombre. Somos, Salmo 8, maravilloso. Bueno, yo los invito a que solamente escuchen salmos, vean misas virtuales, los que puedan conectarse con todas las ceremonias que se hacen hermosísimas desde el Tierra Santa en el Center Media, a ver, el Christian Media Center, CMC, entonces en español, y tienen ahí misas fantásticas, estupendas, que no están en una cum. Me doy cuenta que la mayoría, menos las de Magdala, las Magdalas no. Pero y yo reviso, tengo hay muchas posibilidades de ver misas que no estén en una cum. Y si tú tienes la ventaja, el privilegio de tener un sacerdote que no esté en una cum, aprovecha, siéntete bendecido. Bien, decirles que este es un día eh, difícil, tremendo. Entonces, como esas mismas personas, los mismos que eh, hacían osana a Jesús en el Domingo de Ramos, son las mismas que hoy día eh, lo condenan a morir en la cruz. Entonces, es hoy día la adoración de la Santa Cruz, porque quiero decirles que es el signo del cristiano y signarse correctamente es lo más importante. Es lamentable ver tantos sacerdotes que veo yo que se signan al hijo, lo ponen debajo del ombligo. Qué terrible, están enraizados, están en la materia, están en lo terrenal. El que se signa correctamente pone en el corazón. Créanme que esto me lo enseñó la Virgen. Yo siempre cerraba los ojos, así que no me daba cuenta cómo se signaba aquel sacerdote que me dice, abre los ojos, quiero que te fijes cómo se signa este sacerdote. Y reza mucho por él. Efectivamente, ese sacerdote se retiró.
hizo un bien a la iglesia porque esos sacerdotes lo único que hacen eh, es destruir la iglesia con sus ejemplos. Después no sé qué le ha pasado, pero tenía pareja, hijo y todo. Miren, y quiero decirles que para mí el sacerdocio, tal como lo muestran, de que no, que sea célibe, una condición, son elegidos y eso no es para cualquiera, porque no es que el, es una elección y tiene una razón de ser que no es el momento de explicarlo, pero no son, no es para todos los varones. Entonces, es un llamado que hace el Señor a algunos elegidos y es una vocación, como lo es el matrimonio también, porque también en el matrimonio tiene que haber castidad. Y quiero decirles que en el día de hoy marca algo muy importante porque aparte que entregó desde la cruz las 7 frases que son el testamento de la misericordia de Jesucristo, nos es también importante decirles que este día se produce un terremoto cuando muere Jesús y da la séptima frase: en tus manos encomiendo mi espíritu. Se produjo un gran terremoto, se oscureció el cielo y se fracturó la base donde estaba ensamblada la cruz. Jesucristo murió junto a 2 personas que eran eh, pecadores. Uno de ellos se arrepintió y eso muestra y nos deja claro, fue el primer canonizado de la historia porque Jesús lo perdonó, vio su arrepentimiento y es el famoso Dimas. Entonces, en que arrepentido, Dios le dijo: hoy estarás conmigo en el cielo. Entonces, no hacia el otro que se le reveló. Entonces, esto es lo importante, lo que marca ese regalo de la misericordia de Dios, que es la salvación universal Maranatá, que basta con que estemos verdaderamente arrepentidos. Porque hoy ir a confesarse con un sacerdote bergogliano, que para ellos nada es pecado hoy día, porque no existe el pecado, ve que la herejía mayor que tiene es un documento eh, dignidad infinita, o sea que que nadie, Dios no puede condenar a un ser humano, a su hijo, a ningún hijo de él, porque tiene dignidad infinita. Y con eso, este día no tiene para, para el Vaticano, para los que firmaron este documento, que es Bergoglio, la importancia que marca la diferencia entre un antes y un después del año 33 con el sacrificio de Jesús en la cruz. La sangre de Jesús eh, cae exactamente 6 metros sobre la tapa del arca de la alianza que había colocado Jeremías abajo en uno de los tantos túneles debajo eh, eh, del, del monte Moriah que conectaba al templo, y ahí guardó con ayuda de los sacerdotes, porque nadie podía tomar el arca de la alianza, más que los sacerdotes. Entonces, y todos los implementos los protegió de la invasión inminente de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y exactamente estaba protegida, bueno, se fracturó la roca y cae la sangre exactamente en el propiciatorio. Y ahí sigue la sangre. Y es para mí este descubrimiento de Ron White, y lo remito a el canal Ron White en español, porque tiene muchos, siguen sacando videos y es interesante ir viéndolos porque en uno se dice una cosa, en otra se va aclarando otra, y son realmente extraordinarios. Yo los invito a que revisen, creo que este es el tiempo de impregnarse de este descubrimiento de Ron White, que son verdaderamente luz para entender lo valioso de que la sangre de Cristo es la que nos salva, y por eso se salvan los que se quedan y que se nieguen a colocar la marca de la bestia, porque como la sangre va a seguir siendo ofrecida
aunque no esté la iglesia, porque ya se termina el pacto de la nueva alianza, Dios se ideó esta forma de salvarlos a los que se queden, porque Jesús va a estar ofreciendo su sangre. Entonces, porque está físicamente en la tierra. Y las tablas, las dos tablas de la ley, van a ser mostradas al mundo, porque todo esto va a ser develado y se va a saber que Ron White siempre dijo la verdad y que dentro de, al lado donde están colocadas, que las colocó el ángel, uno de los cuatro ángeles, colocó las dos tablas de la ley que sacó Ron White, que no son tan pesadas porque es de piedra caliza y están escritas por delante y por detrás con los 10 mandamientos. Entonces, al lado está una de las cintas de video que sacó Ron White. Entonces, y que el ángel la dejó colocada como una especie de repisa ahí en ese lugar. Entonces, el único que entró a este lugar fue Ron White, porque él lo hizo cuando sus hijos ya se habían regresado a Estados Unidos y él sabía que ese viaje tenía que hacerlo. Eso fue el año 82. Entonces, en nada menos que el día 6 de enero, a las 2 de la tarde. Y él se desmayó. Después volvió a entrar. Y dice de que es muy difícil, o sea, porque después entraba y él se daba cuenta cuando podía entrar porque se le abría de manera muy extraordinaria, se le abría paso, se encontraba despejado para entrar. Entonces, este es un día de meditación y que marca un antes y un después. La sangre de Cristo es la que nos salva. Decirles que es de lo más importante saber que toda misa está centrado en este sacrificio, en este día, y en lo que viene ya con la resurrección, porque podemos tener la misa por la resurrección de Jesucristo que vence la muerte y nos la muestra a nosotros, que tenemos la promesa de vida eterna. Esto es para mí lo más importante, saber que la cruz, el signo de la cruz, signarse correctamente, pronunciar Maranatá como un santo nombre poderoso, porque Dios sabía que no podía pedirles a tantos miles de millones que se aprendieran oraciones como las que nosotros hacemos con el rosario, que es extraordinario, que es el arma con la que se vence el demonio y que nos enseña también, tanto la Virgen nos lo pide como el Santo Padre Pío, de la cual soy hija espiritual y muy devota, y tengo una conexión muy fuerte porque yo tuve el privilegio no tan solo de recibir 260 eh, reliquias de Santa Teresita de los Andes, santa chilena, para los sacerdotes, como también 300 reliquias que traje de eh, cuando fui a, a ver al santuario del Padre Pío de Petrelcina. Entonces fui con mi hijo, realmente impresionante. Entonces, ¿y para quiénes eran? Para los sacerdotes. El 2015 fue un año muy importante en mi vida de velación. Fue cuando entendí por qué la misa era tan valiosa y me había hecho estudiar el Espíritu Santo las 7 fiestas del Eterno y me las explica en el día de Purín desde el altar, el Señor, cómo están las 7 fiestas, las 7 iglesias y todos los 7, tanto en la liturgia de la palabra como en la liturgia eucarística. Entonces de ahí nace el cuadro número 1 Maranatá, que es tan importante. Y verdaderamente son exactamente 10 años que han pasado, eh, y que tienen todo un sentido el que yo haya recibido para los sacerdotes esas reliquias que me forcé en distribuirlas. Entonces, decirles también que todo lo referente al tabernáculo, al Mishkan, descrito en Éxodo 25 en adelante, donde el Eterno le pide a Moisés que haga una réplica exacta de todos los muebles y del santuario móvil,
y para acompañarlos durante esos 40 años. Y cómo todo está siempre representando a la persona del Mesías Jesucristo. Decirles que siempre se estipularon 2 sacrificios por la mañana y 2 por la tarde. Uno en el atrio, o sea, a pleno sol, en el altar del sacrificio, y otro en el altar del incienso dentro de la carpa del encuentro. Y eso eran 2 sacrificios por la mañana, igualmente 2 por la tarde. Y eso marca los 2 pueblos, los 2 pactos. Eh, Invitarlos a que vayan a al libro de Hebreos. Después del libro del Apocalipsis, sin lugar a dudas que Hebreos es el libro más eucarístico de todas las Sagradas Escrituras. Dice en en Hebreos 8, versículo 10: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Eso hasta el versículo 12. Hebreos 8 del 10 al 12. Qué extraordinario, queridos hermanos, estas importantes citas del libro de Hebreos. Quiero que por favor lo lean. Este es el tiempo para interiorizarse de la riqueza de la palabra del Señor. Realmente es extraordinario, Hebreos, esto de que está grabada las leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, sale varias veces. ¿Ah? Entonces, saber entonces que los, los sacrificios que muchos confunden en Daniel 12, cuando se dice que se suspenderá el sacrificio perpetuo, dicen de que ahí va a ser que se suspenden las misas. Y no, el sacrificio perpetuo se refiere al Tamid, porque va a haber un tercer templo. Cuando la iglesia subamos al cielo, primero Dios, por gracia y misericordia, para todos aquellos que creemos en esto, en que la sangre de Jesús es la que nos salva y que Jesús en un día como hoy, en el año 33, pagó por nuestras miserias. Entonces basta que nosotros lo reconozcamos y eso está especificado en el Evangelio de Salvación de San Pablo, el apóstol de los gentiles, dejado por el mismo Jesucristo resucitado. Está en 1 de Corintios 15, 1 y 4. Entonces, eso es fundamental de entenderlo, queridos hermanos. Entonces, este libro de Hebreos es formidable, especial para interiorizarlo y saber que el tamiz era 2 veces al día porque desde siempre Dios tenía estipulado la salvación de estos 2 pueblos, el elegido Israel y la iglesia. Por último, voy a pasar a enunciar el testamento de la misericordia de nuestro amado Jesús desde la cruz. La primera frase es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Segunda frase: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43, y se refiere precisamente a Dimas. Y esto nos confirma que basta estar completamente arrepentidos. Es que de esa manera lo vemos en el ejemplo de Dimas, que conoció al Salvador ese día, ahí, también crucificado, pero porque él era pecador y arrepentido, le pide al Señor que se acuerde de él y recibe la respuesta
que todos conocemos y que es esta frase la que debe ser esperanza para cada uno de nosotros que somos pecadores arrepentidos. La tercera frase desde la cruz es: mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Se refiere a San Juan Evangelista. Y esto está en Juan 18, perdón, Juan 18, 26 al 27. La cuarta frase es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Elí, lama sabactani. Mateo 27 al 48, versículo 48. La quinta frase es: tengo sed, la frase más pequeña. Y esto está en Juan 19, 28. La sexta frase, muy importante: todo se ha cumplido. Tetelestai. Juan 19, 30. Es el mismo sumo y eterno sacerdote para siempre que lo dice. Tetelestai. Y lo avisa en Apocalipsis 10:6, el tiempo está cumplido, el tiempo de ministrar su sangre. Por eso nos avisa el fin del pacto de la nueva alianza en Apocalipsis 10, versículo 6, y en otras, por cierto, pero es en esa cita especialmente. Y la séptima frase es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23 al versículo 48. Lucas capítulo 23, versículo 48. Estas son las 7 frases que no son palabras, son frases desde la cruz y que las hizo con un gran esfuerzo el Señor para dejarnos esto tan importante, estas frases, que la clave es estar siempre dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos lo dicen desde la cruz, que perdonemos. Unidos en este día de adoración a la Santa Cruz, Maranatá, ven Señor Jesús. Jesús bendice y salva a los niños. Amén.